Muy buenas a todos, aquí en Conquista tu Virtud, una presentación que tenemos el día de hoy, el episodio número 2, donde sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Vamos a estar hablando de este tema con mi compañero Samuel, Leo. mi persona Leo, Leopoldo. Y bueno, Samu, vamos a comenzar con el pensamiento que tiene el día de hoy. Sí, el pensamiento de nuestro segundo episodio, que como dijo Leo, pues se llama Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y hoy nos acompaña una frase de Séneca, ¿Ok? pensamiento de Séneca. Dice, sé tu propio espectador, busca tu propio aplauso. Imagínate, para partir de Para ahí, comenzar, sí. cónchale, creo que es, es profundo el hecho de que al 100% creo que puedo estar seguro al 100% que sí sufrimos más en la imaginación que en lo que puede pasar en la realidad. Sí, por supuesto. Y con Y respecto a este tema que me acabas de decir de ese pensamiento, que busquemos nuestro propio aplauso. Hay muchas cosas que hacemos en nuestra vida con el fin de sentirnos aprobados por los demás. ¿Sí? Hay mucha gente que busca conseguir metas, logros, un propósito, pero para complacer a alguien más. Y este pensamiento es brutal porque te hace reflexionar y dices, voy a tratar de hacer algo que me complazca y me guste amén. a mí, primero, y que no haga daño a los demás. Y eso tiene que ser la premisa número uno para nuestra vida. Ese pensamiento me dejó un Sí. poquito... Y tú sabes por qué lo elegí, porque creo que parte de empezar a entender cómo controlar nuestros pensamientos para dejar de sufrir en el interior, en nuestros pensamientos y empezar a actuar en la realidad. ¿Por qué elegía a Séneca y en este específico? Porque creo que parte de conquistar la virtud es dejar de intentar encajar y obligarte a ser parte porque es que lo que está políticamente correcto es lo que quiero hacer, O lo que ¿no? quiere la sociedad o Lo la que quiere cultura la en la que sociedad. estés. Entonces, a veces el hecho de buscar esa aceptación, buscar esos aplausos, buscar que la gente te vea con buenos ojos, es parte también del sufrimiento Ujú. que podemos tener diariamente a nivel interior, Wow, a sí. nivel de la imaginación. Ujú. Y bueno, quiero partir con una pregunta hoy, directamente al grano, ¿no? Ok. ¿Cómo cambia nuestra vida cuando dejamos de preocuparnos por los resultados y nos enfocamos solo en el esfuerzo? Cambia totalmente. Cambia de manera positiva. Porque nuestro enfoque en nuestra vida tiene que ser el proceso. El proceso, que te vaciles y que te disfrutes el proceso de lo que quieres. Porque el resultado es incierto. El resultado puede llegar o no puede llegar. Tú puedes realizar todo lo que esté a tu alcance, todo lo que te esforzaste, el sacrificio que hiciste y no ver resultado. Claro, Y eso, wow, eso debería llevarte a un nivel de aprendizaje más allá de lo normal, porque cuando tú te esfuerzas por algo donde no obtienes resultados, cuando te toca esforzarte por otra cosa, donde también quieres ver resultados, empiezas a escoger esa experiencia que viviste y dices, esto es lo que tengo que arreglar, esto es lo que tengo que mejorar, y te convierte en un mejor ser humano. claro. Ahí es donde tú evolucionas como ser humano. Y es inevitable decidir o saber si te va a tocar la lotería o no. ¿Me entiendes? Si, Exacto. si, si al final vas a conseguir ese logro que estás buscando. Pero lo importante es qué tanto te esforzaste por conseguirlo y qué experiencia extraíste de ese camino. Porque además en el camino, en esa posibilidad de lograr ese resultado, te pueden pasar un montón de cosas que tal vez pues consigas algo más de lo que estabas buscando en ese Así es. resultado. Y cuando estaba leyendo sobre este tema, me acordé mucho de una clase de un profesor que hablaba
yo soy abogado y hablaba del hecho y del trabajo del abogado, ¿no? Que no es un trabajo de resultado, sino un trabajo de medio. Yo voy a hacer todos los medios posibles para lograr un resultado, pero no te garantizo el resultado. Exacto, En cambio, pues exacto. hay otros ámbitos que sí te garantizan el resultado y es parte de tu trabajo. O sea, Ujú. tú logras un resultado. Por ejemplo, no sé, un mecánico. Si tú le pagas a un mecánico es para que el resultado sea, me arreglaste el carro. Correcto. Pero en la vida cotidiana puede simplificarse de esa manera. Ujú. Pero en la vida humana o en lo interno de cada uno de nosotros, tal vez el medio puede ser complicadísimo o nos enrollamos en el medio y el resultado termina siendo muy sencillo. O sea, termina siendo algo que creíamos que nos iba a costar demasiado y nos hicimos aquella película no, pero es que eso va a ser difícil, ¿no? Porque es que imagínate, y ahí caes en el error de imaginarte algo que, o sea, no hay una posibilidad, o tal vez sí la hay, pero enfócate en la posibilidad de lo que tú eres capaz de lograr. Exactamente, la Y dicotomía del control se le dice. exactamente, Enfocarse en lo que uno puede controlar, porque lo externo no está en nuestro alcance. Las cosas externas no tenemos control sobre ellas. en lo absoluto. Y prestarle atención a ese tipo de cosas lo que hace es drenarte, lo que hace es Ujú, quitarte energía, ujú. te hace sentirte más negativo. Y obviamente eso influye en el resultado. Porque si te pones a pensar en todas las cosas negativas que pueden pasar, en todo esos malos momentos que puedes llegar a vivir, ahí es donde está la tragedia, Claro. en ese pensamiento negativo. Por eso es que para mí no sufrir en nuestra cabeza es enfocarte en el proceso, en el ahora, en el presente. Cuando tú estás en el presente no te da chance de enfocarte Hay en más el nada. futuro ni tampoco pensar en el pasado de que, ay, ya me pasó mal una vez. Ujú. No te da chance. Bueno, esa popular frase de un día a la vez. Un día a la Pero es que vez. es la verdad, Ujú. es vivir un día a la vez. Creo que es uno de las formas en cómo te vas conociendo. Tienes ese autoconocimiento, pero además creo que determina tu carácter, determina tu resiliencia, determina tu capacidad para lograr ese resultado sin tanto sufrimiento previo. Y tu evolución como ser Y tu humano, tu evolución. crecimiento, porque nosotros somos seres que a pasar los siglos seguimos evolucionando y seguimos Ujú. creciendo y lo importante es eso, que podamos conseguir cada día mejorar, que es lo importante. Tengo mi pregunta con respecto a este tema que estamos hablando de sufrir más en la imaginación que en la realidad, y es ¿cómo influye tu entorno social y cultural en la forma en que imaginas el sufrimiento? ¿Sientes que hay expectativas externas que aumentan tu ansiedad? Yo creo que sí, ¿sabes? Yo creo que, bueno, además porque si ponemos un punto y aparte de la realidad venezolana y del caos que es ser venezolano hoy, sí influye directamente, ¿sabes? Porque además el entorno va a influir siempre en tus pensamientos. O sea, una familia feliz va a influir directamente en un niño, en un joven, en un adolescente sano. Y sano no solamente en lo físico, sino también en lo mental. Y es tan importante. Yo estaba leyendo también un estudio que determinaba que el pensamiento o cuando tú empiezas a imaginarte escenarios ficticios, el cerebro lo recoge como algo que está pasando en tiempo Ujú. real. Entonces, a veces hay que buscar como esas prácticas en entender o reconocer cuando tenemos un pensamiento que no nos está haciendo bien y decir, ya va, pero es que esto es un pensamiento. O sea, lo controlo yo porque tengo que controlarlo yo. Y mi mamá además dice una que siempre me da risa y cuando lo comento es cómico. Y es que tienes que controlar a la loca de la casa. Y la loca de la casa es la cabeza. Entonces, cuando tú empiezas a descubrir que tú tienes el poder sobre tus pensamientos, Ujú. sobre lo que imaginas, puedes empezar a descubrir un potencial que tal vez lo estás Sí. desconociendo o haces omisión de él porque al final lo sigues teniendo. Entonces, el entorno es importante cuando descubres que si en la mesa donde yo estoy sentado están hablando de planes, de proyectos, de metas, de futuro, en esa mesa pues mi pensamiento y mi energía va a ser muy distinta a una mesa donde tal vez están hablando de sufrimiento, de tristeza, bueno, de pobreza, no Ujú. lo sé, pero es identificar dónde yo puedo digamos, llevar al 100% mi capacidad para descubrir o autodescubrirme
en lo que soy y en lo que quiero ser. Pero eso tiene que ir acompañado siempre del pensamiento. El pensamiento en positivo. El pensamiento en ser y creerme que soy capaz de lo que me propongo. Y yo creo que esa es la clave de todo. Alguien me decía hace un par de días, es que yo me paro todos los días y hago una lectura diaria de yo soy capaz, yo soy simpático, yo soy... Y eso, si te funciona, hazlo. Es parte también de descubrirse uno mismo, de descubrir esas técnicas que son válidas. E ir probando, Exacto. porque para ti te puede funcionar una técnica, para otra persona que nos Para está viendo otro es es distinto. distinto, Para exacto. otra persona seguramente es salir y respirar aire fresco. Para otra persona no es lo mismo sino comenzar en la mañana trotando, sino comenzar en la mañana con una meditación. Algo que me ayudó muchísimo a mí con respecto a no sufrir tanto en mi cabeza fue la meditación. Y uno de los pensamientos, porque era una meditación guiada y hoy en día la sigo haciendo, son más de 4 años que estoy haciendo esas meditaciones. Y uno de los pensamientos más grandes que dice al final de cada sesión de meditación es, los pensamientos son inevitables, pero lo que sí puedes hacer es evitar que ellos te controlen. Correcto. ¿Sí? Porque tú no puedes evitar un pensamiento. La cabeza siempre está pensando. Tú siempre estás Además, su diariamente... función. Es correcto. O sea, siempre vas a estar pensando, siempre vas a tener algo en la cabeza, siempre cosas que ni siquiera te imaginabas pasan por tu cabeza y ahí es donde tú decides, mira, no tienes control. O sea, está bien, fino, pensaste eso, bueno, pasa, sigue de largo porque no vamos a hacer nada con eso. Y la cabeza se cansa y dice, mira, este pana no va a hacer nada con este pensamiento, bueno, sigamos adelante. Y ahí es donde tú dominas en realidad tu capacidad de evitar ese sufrimiento, porque es el control que tienes con respecto a lo que te pasa, con respecto a lo que te pasa, porque nosotros somos seres donde vivimos un momento muy fuerte, sobre todo en este siglo, que estamos atacados por redes de pensamiento a nivel de Tecnológico, teléfono, sí. tecnológico, donde tenemos siempre alguien que nos está hablando, siempre alguien que nos está metiendo ideas en la cabeza y tenemos, ahora yo diría que 1000% más de lo que pasaba hace unos siglos anteriores. Y controlar eso es inevitable. Claro. No lo puedes, no puedes controlar esa cantidad de pensamiento que entra en tu cabeza, pero sí puedes evitar que ellos te controlen a ti. Claro, y evitar los pensamientos negativos. Porque además creo que a todos nos ha pasado algo que es cuando empiezas a hablarte en positivo, cuando empiezas a imaginarte cosas en pro a que algo pase realmente como queremos que pasa, termina pasando tal cual, o tal vez no tal cual, pero termina pasando en positivo. Entonces, es entender que el poder lo tenemos nosotros sobre el pensamiento, pero también sobre nuestra capacidad de cómo reconocemos o cuando reconocemos esos pensamientos que no nos hacen bien. Porque el sufrimiento inicialmente parte de aquí. Sí, por supuesto. Y cuando empiezas a descubrir, ya va, yo estoy sufriendo más en la imaginación que en la vida diaria, que en la realidad, tú dices, oye, tengo un autocontrol sobre esto Sí. y es poderosísimo. Y que tienes que ponerlo en práctica. Hay que ponerlo en Tienes práctica. que poner en práctica el reconocer esos momentos donde dice, ya va, pero es que esto nada más está en mi cabeza, esto ni siquiera ha Exactamente. pasado. Sí. Y es el hecho de yo lo puedo controlar. Así es. O sea, no es que va a venir alguien a decirme, ya va, pero es que párate. No. Yo soy el que lo tengo que controlar. Ahora, hablando de esas meditaciones que haces y que te resultan favorables a la hora de buscar esa mente en blanco, yo también medito y es una de las tareas que me he propuesto hacer más seguido este año. El hecho de buscar, encontrar ese espacio para evitar el pensamiento. Y aunque es dificilísimo, porque es muy difícil y quien entiende la meditación como un espacio de introspección a encontrar ese estado de relajación, sabe que es bastante difícil. Pero, ¿qué estrategias prácticas propondrías para progresar y no reprimir las emociones? Una de las estrategias es esa, la meditación. Y no hablo solo de meditar, de quedarse sentado en un sitio silencioso donde no haya mucha luz y quedarte ahí en silencio. Hay muchas maneras de meditar. Claro. Yo, por ejemplo, cuando comencé, yo tenía a alguien que me guiaba,
que era un programa que nos dieron en uno de los módulos de la Vinotinto. Yo soy futbolista profesional, con más de 7 años jugando a nivel profesional aquí en Venezuela. Y una de las cosas que cuando yo fui a mi primer módulo en la selección Vinotinto Sub-20 fue ayudarnos a controlar eso, eso que estamos hablando ahorita, que es sufrir antes de lo que pase, porque nos pasa mucho a los futbolistas que viene un partido importante o nos enfrentamos a algo súper importante y ya nos empieza a atacar la ansiedad del juego, de que, cónchale, no sé si estoy preparado para esto, para enfrentarme a este equipo, o ciertos momentos donde tú dices, oye, no he practicado eso. Ahí es donde te empieza a atacar la mente, y estas meditaciones me ayudaron muchísimo. Pero aparte, hay un montón de cosas que puedes hacer que también te ayudan, sobre todo escribir. Escribir tus pensamientos te empieza a dar idea de dónde salen. Claro. ¿Sí? Cuando tú empiezas a escribir cómo te sientes, de dónde viene ese pensamiento, cuál fue su origen, tú dices, pero es que esto viene de... Yo estoy es loco, o sea, y empiezas a darte cuenta cuál es la solución. Porque tú dices, ¿por qué tengo miedo? ¿O por qué estoy sufriendo con respecto a esto? Y cuando empiezas a escribirlo y a ver el origen, dices, pero es que puedo trabajar entonces para ya no estar sufriendo en mi cabeza. Y empiezas a ponerlo en práctica. Claro. Otra de las cosas que también apliqué muchísimo fue el trotar. El correr fue un punto de inflexión grandísimo también, porque cuando tú corres en silencio, wow, empieza a atacarte un montón de cosas en la cabeza donde dices, estoy cansado, no puedes más. O mira, ya llega ahí y regrésate. Porque, y tú dices, no, pero es que ya yo tengo un propósito aquí para correr. Yo dije que voy a correr tantos kilómetros o tanto tiempo. Es mi meta. Y eso es lo que se va a correr, te guste o no te guste. Y la cabeza llega a un punto en el que dice, mi pana, bueno, ya vamos a callarnos, porque este va a seguir de largo, a hacer su rutina y no pasa nada. Y cuando entras en esa conexión, wow, es como... Ahora lo logré, lo vencí. Lo que pasa es que viene el día de mañana. Claro. Y el día de mañana tienes que volver. Y el día de mañana también. Y el siguiente. Y es algo que tienes que ponerlo en práctica para ver un resultado. Es así. Sabes que cuando hablaste de ese apoyo que te dieron cuando estabas en la Vinotinto, yo recordé inmediatamente un catedrático que nos enseñaba muchas técnicas a nivel legislativo cuando yo estaba de concejal. Y ese profesor nos decía que nada nos cuesta siempre creer lo positivo y lo bueno. Que si el día de mañana la cosa no pasa como queríamos que pasara, bueno, al final es cómo reaccionamos también a esa cosa que es externa, es totalmente externa. Y si te pones a entender eso, tenía bastante razón, porque tú puedes decir hoy, mira, hoy va a ser un día maravilloso, hoy va a ser un día exitoso, hoy va a ser un día donde voy a lograr los 10 puntos en mi agenda y me va a salir todo genial. Y bueno, en la noche te das cuenta que de los 10 puntos cumpliste 5, pero ¿cómo reaccionar a eso? Si mentalmente te fuiste preparado, te fuiste capaz, mentalmente capaz de lograrlo todo, pero externamente no lo lograste, es cómo reaccionar a eso. O sea, cómo volver a ganar esas ganas de volver a pensar en positivo. Claro, pero además no es solamente cómo volverlo, sino es cómo entender que a pesar de que sí lo hago y lo hago todos los días y puedo pensar todos los días, hay algo externo que hizo que no me pudiera funcionar al 100%, pero eso externo no va a opacar mi pensamiento positivo. Ok. O sea, seguir pensando en positivo. O sea, no es porque, bueno, sí, no pasó, pero entonces, bueno, ¿por qué no pasó? Y ahí empieza el pensamiento negativo. No, o sea, bueno, hoy estuve preparado, mañana voy a estar más preparado, pero hoy me felicito porque estuve preparado. Entonces, esas son las técnicas de siempre, creo yo, que hay que poner en práctica de el hablarse para bien. Ser compasivo contigo. Por supuesto. Ser compasivo contigo, porque somos muy autocríticos. Totalmente. Hoy en día somos demasiado autocríticos cuando no logramos algo, cuando... Ahora, yo sí soy malo. ¿Cómo? Y no hablarse feo. No hablarse feo. A veces uno... Ay, pero yo sí soy... Y me da disculpa, pajugo, no joda. Pero ya va. O sea, ¿qué necesidad tienes de hablarte así? Empieza a entender qué fue lo que pasó, dónde fallaste, pero que eso te enseñes a no volver a cometer ese error, a no pasar por ahí, por ese mismo camino que tal vez no te resultó, pero hay otro que sí te va a dar el resultado. Y a seguir creyendo en ti, porque en ese pensamiento positivo es cuando tú crees en ti. Claro. Que te equivoques una vez, 2 veces, 10 veces, eso no importa. Sigue intentándolo, sigue dándole, porque
En algún punto tu preparación se va a encontrar con la oportunidad. Y en ese momento, cuando estés preparado y se encuentra la oportunidad, es donde se dan las cosas. Claro. Y es cuando uno menos lo espera. A mí me pasó, bueno, con respecto a este primer llamado en el módulo, yo me acuerdo que yo hice una tremenda pretemporada con Mineros de Guayana, me había ido muy bien y habíamos jugado contra la selección, habíamos jugado un momento magnífico. Y recuerdo que cuando me llamaron yo estaba en un lugar súper lejos jugando en Guasipati, una broma así que yo jamás en mi vida me Lejísimo. pensé que iba a recibir yo un llamado de la Vinotinto en ese momento. Ok. Pero fue el momento de la preparación con la oportunidad donde yo no me rendí. Yo dije, yo me voy a parar todos los días y voy a echarle un camión de bola porque yo sé que esto en algún punto va a dar su fruto. Claro. Y ahí cuando tú lo das, lo dices, mira, funciona. Ujú. Y eso es lo que uno tiene que buscar. Claro, y es siempre, siempre estar preparado para lo que sea. O sea, es sentirte preparado, sentirte útil, sentirte dispuesto a afrontar ese cambio, a afrontar esa realidad. Porque lo que hoy podemos imaginar, mañana no va a existir, pero hay que afrontar la realidad. Así es. Así Es es. eso. Bueno, esa fue mi pregunta. Tengo la segunda que dice, ¿cómo afecta tu salud mental y emocional el hecho de imaginar escenarios negativos con frecuencia? Yo creo que afecta en mucho, ¿no? Y era lo que te comentaba. ¿Cómo tú cultivas una salud mental cuando tu entorno no es saludable? Si todos los días alguien te dice, no, pero es que tú no sirves, no, pero es que tú no sabes hacer eso, no, pero es que tú no, y tú no, y tú no, y tú no, ya va. Súper importante con quién Va a te rodeas. afectarte al 100% Así es. esa capacidad de tú creerte capaz. Correcto. Entonces, si alguien me lo dice, bueno, está bien, tú puedes creerlo, pero yo sé lo que estoy hecho, yo soy de lo que soy capaz. Y creo que el internalizar muchas veces y el hecho de conquistar la virtud, que es el nombre de nuestro podcast. ¿Cómo conquisto yo mi virtud? Es descubriéndome yo, mis capacidades y mis debilidades también. Porque si yo sé cuáles son mis debilidades, cuando alguien me diga, venga y quiera venir a ofenderme o a menospreciarme o a decir, no, pero es que tú no sirves, no, yo sé cuáles son mis debilidades, estoy trabajando en eso, pero sé cuáles son mis virtudes y voy a trabajar no para demostrártelo a ti, sino estoy trabajando es para lograr lo que yo al fin quiero, Así que es. es ese desarrollo humano, que es esa virtuosidad, esa incuestionabilidad en la cual yo quiero estar y quiero desarrollarme. Y donde hay que proteger mucho, como estábamos hablando ahorita, es el entorno, porque ahí es donde cuando tú te creas en un entorno positivo o negativo, marca mucho la diferencia en tu vida diaria. Y aún más complicado es cuando tú eres una persona positiva y te rodeas de gente negativa. Totalmente. Tarde o temprano empieza a arroparte esa apatía, esa pobreza mental, donde terminas cayendo. Sí, Entonces, exactamente. súper importante envolverse en sitios o en cosas donde te hagan pensar y sentir en positivo y te haga sentirte a ti alguien importante, alguien que pueda lograr cosas, marcarse objetivos y decir, me lo puedo marcar porque yo creo en mí. O sea, Y que además no hay metas ni grandes ni pequeñas. Hay metas. hay metas. Entonces, si tú tienes una meta, no la veas como, ay, pero es una meta pequeña, o ay, pero es que es muy grande y tal vez no. No, no, no. Es una meta. Tienes que trabajar en base a lograr esa meta. Entonces, dejar de sufrir en los pensamientos, dejar de sufrir en lo que no controlamos y empezar a actuar sobre lo que sí controlamos. Ujú. Eso creo que es la tarea que nos deja hoy esta charla que hemos tenido en nuestro Sí, sí, segundo sí. episodio de Conquista tu Virtud. ¿No? Y que es algo que hay que ponerlo en práctica. Hay que ponerlo Hay en que práctica. ponerlo en práctica para seguir creciendo. Porque no es algo de que uno lo habla y uno se queda con eso, ¿no? Hay que ponerlo en práctica diaria. Claro. Practicarlo diariamente y ahí es donde tú ves una verdadera evolución de ti mismo y de los resultados que quieres lograr. Porque al final sí queremos. O sea, no estamos aquí promoviendo el fracaso, no. Estamos aquí aprendiendo a cómo levantarnos de ese fracaso para poder conseguir el resultado. Y es en base a no empezar a sufrir en nuestra cabeza, sino reconocer ese pensamiento que nos hace sufrir e internalizarlo, sentirlo y buscar el origen. Que cuando tú consigues el origen, sabes qué es lo que tienes que hacer para poder
cada vez sentirte más en confianza. Ujú. Porque eso es lo que pasa, que no nos sentimos en confianza. La gente no tiene confianza en sí mismo. Y uno tiene que conseguir esa confianza interna, esa creencia que tienes en ti de decir, yo sí puedo, o sea, soy capaz de lograr todas estas metas que me propuse y si no las logré, fue por ahora. Claro. Me planteo, me repongo y busco otra vez esa meta. No hay un fin. No hay un fin. Siempre, siempre hay que recordar eso. Y así como comenzamos con Séneca, vamos a terminar con Séneca. Hoy la tarea es buscarse el propio aplauso. Así O es. sea, aplaudirte, reconocerte tu trabajo, por más pequeño que sea o simple que sea, por más grande o como lo veas, siempre es encontrarte a ti mismo en ese valor propio, en sentirte orgulloso de lo que haces, en hablarte bien y siempre ser tu propio espectador. Sin más nada que decir, mi hermano. Bueno, Agradecido. damos fin a este Excelente segundo episodio. Sí. Leo, siempre, bueno, hablar contigo sobre estos temas me es No, bastante gratificante y que seguimos aprendiendo, hermano. Es Que así. es lo importante. Seguimos aprendiendo. Aprenden ustedes, aprendemos nosotros. Bueno, será hasta un próximo capítulo. Chao.